El micro está escaneando continuamente aquí, esperando que el usuario oprima una tecla. En este caso fue la P y en este otro la L. Yo voy a agregar una más que compare de manera inmediata a carácter, pero ahora que sea una letra C. Y esa letra C le va a indicar al micro que mande un clear display, es decir, que limpie el display. O sea, que brinque si es igual a una etiqueta que yo le quiero llamar clear display. Copio esta etiqueta y la pongo aquí. Dos puntos. E igual como hicimos con las otras, debe de llamar a una subrutina que yo le quiero llamar clear display. Y enseguida RJMP a previo scan. Pero esta subrutina en la inicialización ya se hizo y es esta. Y todo lo que ven aquí es exactamente esto que yo tengo aquí, el clear display. No hay nada más que hacer. Ahora veamos el cursor a casa. Para ello, y lo voy a poner aquí, lo mismo que compare de inmediato a carácter con la letra R de retorno. Este va a ser retorno a casa. Y que brinque si es igual a una etiqueta que yo le quiero llamar retorno a casa. Y no es más que otra cosa que el cursor al origen 0. O sea, hace que el cursor va a regresar a la primera posición de la RAM que viene siendo 00. Copio esta etiqueta y la voy a poner aquí. Dos puntos y enseguida, como todas las demás, que llame a una subrutina que le quiero llamar retorno a casa guión bajo. Y enseguida el RJMP a previo scan. Copio esta etiqueta y la voy a poner aquí. Dos puntos y su respectivo retorno. Y ahora que cargue de manera inmediata hacia AUS3, pues todo esto. Y este es indistinto si lo ponemos en 1 o si lo ponemos en 0. Entonces 0 binario, 4 ceros, 0, 0, 1 y enseguida un 0. Y enseguida que llame a la subrutina, envío comando. Y listo. Ahora vamos a ver esta instrucción. Dice que se trata de mover el display o el cursor. Para ello me voy a auxiliar de esta figura. Los 8 bits que debemos de mandar son estos. Y de esos 8, 2 los podemos poner de acuerdo a nuestras necesidades y dependiendo de lo que queramos hacer. Veamos S diagonal C, que lo tengo aquí abajo. S diagonal C. Dice que si se pone en 1, lo que se desplaza es el display. Y si se pone en 0, lo que se desplaza es el cursor. Por ello puse aquí cursor y por eso puse aquí display. Si yo quiero que se desplace el cursor, debo de poner S diagonal C en 0, que son estos dos. Y si yo quiero que se desplace el display, pues entonces los pongo en 1. Y en el de la derecha, R diagonal L, ese lo tengo aquí. Y dice que si lo pongo en 1, el movimiento, ya sea del cursor o del display, va a ser hacia la derecha. Y si lo pongo en 0, va a ser hacia la izquierda. Si lo pongo en 0, va a ser hacia la izquierda y si lo pongo en 1 va a ser hacia la derecha. Y lo mismo con el display. Es decir, lo que yo quiera hacer, pues eso es lo que debo de poner. O sea, si yo quiero mover el cursor hacia la izquierda, pues le pongo 00. Si yo lo quiero mover hacia la derecha,
le pongo 0,1. Si lo que quiero mover es el display, si le pongo 1,0, el display se va a mover hacia la izquierda, y si le pongo 1,1, el display se va a mover hacia la derecha. Entonces vamos a programar todas estas letras que se van a oprimir desde el teclado de la computadora. Recuerden que con 2 dígitos binarios no hay más que 4 posibilidades, que son estas. Vamos a empezar con la I minúscula y la voy a poner aquí, que compare de manera inmediata a carácter con la letra I minúscula. Cursor moviéndose a la izquierda, y enseguida que brinque, si es igual a una etiqueta, que le pongo cursor a la izquierda. Copio esta etiqueta y la voy a poner aquí abajito. 2 puntos, y como las anteriores, que llame a la misma etiqueta, pero con el underscore bajo, y la siguiente el RJMP a previo scan. Copio esta etiqueta y la pongo aquí abajito. 2 puntos y su respectivo retorno, y que cargue de manera inmediata hacia AUS3 en 0 binario. Aquí ya me lo está diciendo, 3 ceros y un 1, y lo demás sería 00, que son los 2 bits de los que hablamos, y enseguida rellenamos con 2 ceros. Y enseguida que llame a la subrutina, envío comando. Ahora hagamos esta y hagamos esta. Copio esta, la pego aquí abajito, y en lugar de que sea una I, ahora es una D minúscula, y el cursor se va a mover a la derecha, y aquí la etiqueta va a ser derecha. Hagamos la otra, y en lugar de la I va a ser una I mayúscula, y lo que va a mover ahora es el display, y lo va a mover a la izquierda, y aquí debe ser display. Pegamos, y por último, esta es una D mayúscula, se va a mover el display, pero ahora a la derecha, y aquí deberá de ser display derecho. Esta etiqueta ya se hizo. Vamos a hacer esta, la copio, y para seguir un orden la pego aquí abajito, y enseguida que llame a la subrutina, mismo nombre pero con guión bajo, y enseguida que salte a previo scan. Y ahora hagamos esta subrutina, la pongo aquí abajo con su guión bajo, 2 puntos, copio todo esto y lo pego aquí abajo, y en lugar de ser 00, ahora será, como dice aquí, 01. Regresemos, ya hicimos esta, ahora voy a hacer esta, la copio y la pego aquí abajito, 2 puntos, y que llame a esta misma subrutina con guión bajo, y luego que salte a previo scan. Ahora hagamos esa subrutina aquí abajito, guión bajo, 2 puntos, y copiamos todo esto y lo pegamos. Pero ahora en lugar de ser 01, ahora va a ser 10. Regresamos aquí arriba y ahora vamos a hacer esta por último, y la voy a pegar aquí, 2 puntos, y que llame a la subrutina con la misma etiqueta, guión bajo, y enseguida que llame a previo scan. Ahora voy a hacer esta subrutina, la pongo aquí abajo, su guión bajo, sus 2 puntos, y copio todo esto y lo pegamos aquí abajo, y en lugar de ser 10, ahora va a ser 11. Aquí tenemos las subrutinas del cursor, y aquí tenemos las subrutinas
del display. El 00, el 01, el 10 y el 11. Lo ensamblo para ver si hay errores. Sin errores. Prendo el micro, mando a grabar el archivo, oprimo la tecla Z. Voy a hacer un llenado con la letra L minúscula. Ahí lo llenó. Acabamos de dar de alta la letra C. Limpiar display. Oprimo la letra C y limpió el display. Voy a oprimir la tecla D minúscula para que mueva el cursor a la derecha y ahí lo mueve a la derecha. Si oprimo la tecla I minúscula, lo mueve hacia la izquierda. Ahí desapareció porque se fue a la parte no visible de la RAM. Voy a oprimir la palabra piña y ahora voy a mover el display a la derecha oprimiendo la tecla D mayúscula. Y como ven, ahí apareció la P. Voy a limpiar el display con la letra C. Por error oprimí la letra C mayúscula y no hizo nada. Oprimo la C minúscula y ahí limpió el display. Oprimo la L minúscula de llenado y oprimo la letra D mayúscula para que el display se mueva hacia la derecha. Ahí se está moviendo el display hacia la derecha. Y si oprimo la tecla I mayúscula, se mueve el display hacia la izquierda. Ahora veamos el retorno a casa. Oprimo la R minúscula y ahí retornó a la primera posición 00. Estando en cualquier posición, al oprimir la tecla R regresa a la posición 00. Continuamos. Aquí donde se colocó el fin de la inicialización, esta subrutina le voy a agregar un guión bajo porque luego lo vamos a necesitar más adelante. Y esa subrutina la tenemos aquí y le agregamos el guión bajo. Para evitar errores le voy a decir que lo ensamble y lo que hicimos fue correcto. Estamos aquí en el escaneo. Veamos una instrucción más que es esta. Esta instrucción la ocupamos precisamente aquí en donde acabamos de poner el underscore. Esta instrucción se le puede modificar 3 parámetros. Por ser 3, veamos la siguiente figura. Aquí tengo los 3 parámetros y por ser 3 podemos formar en total 8 combinaciones. La letra D de display dice aquí abajo que si lo queremos encendido lo pongamos en 1. La siguiente, que es la letra C, viene a ser el cursor. Si lo queremos encendido lo ponemos en 1. Y finalmente la letra B, que si queremos que parpadee el cursor pues lo ponemos en 1. De todas estas 8 combinaciones posibles, estas 3 al parecer no tienen ninguna aplicación práctica, por lo cual las vamos a omitir. Si yo pongo los 3 bits en 1, significa en el mismo orden en que está D, C y B, es como los he puesto aquí. Display encendido, cursor encendido y parpadeo de cursor encendido. Y en esta segunda línea, lo único que está apagado, pues viene siendo el parpadeo del cursor. En esta tercera línea, lo que hago es apagar el cursor. Y en la cuarta línea, únicamente está encendido el display, el cursor y el parpadeo están apagados. Y si pongo todos en ceros, pues los 3 están apagados.
Ahora veamos la siguiente figura. Como yo debo de mandar desde el teclado de la computadora algún carácter para que al llegar al micro que estamos grabando sepa lo que va a hacer en el display que tiene conectado. Si yo mando un 4, pues le digo que haga esto. Si yo le mando un 3 desde el teclado de la computadora, pues va a hacer esto y así. Si le mando este 0, pues deberá de hacer esto. Y eso es lo que voy a programar. Empecemos por este 0. Vamos a comparar de manera inmediata a carácter con 0 y que brinque si es igual a la etiqueta of display, cursor y parpadeo. Como son 5 comparaciones que se van a hacer, la copio y pego 2, 3, 4 y 5. Aquí fue 0, aquí es 1, aquí va a ser 2, 3 y 4. Ahí tengo los 5. En el caso de que sea 1, va a ser on display, off cursor y off parpadeo. En el caso de que sea un 2, va a ser on display, off cursor y on parpadeo. En el caso de que sea un 3, on display, on cursor y off parpadeo. Y en el caso de que sea un 4, va a ser on display, on cursor y on parpadeo. Vamos a hacer esta etiqueta aquí abajito. La pego, 2 puntos y debe de llamar a una subrutina, mismo nombre, guión bajo. Y enseguida RJMP a previo scan. Hacemos la siguiente, la copio y la pego aquí abajito. Y 2 puntos. Que llame a la subrutina, misma subrutina, guión bajo. Y enseguida RJMP a previo scan. Ahora hagamos esta, 2 puntos, que llame a la subrutina con guión bajo y enseguida previo scan. La copio, la pego, 2 puntos, que llame a la subrutina con guión bajo y enseguida RJMP previo scan. Y por último, la pego, 2 puntos, que llame subrutina con guión bajo y RJMP a previo scan. Bien, y ya tenemos las 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Hagamos esta subrutina, la copio y la pego aquí, 2 puntos y su respectivo retorno. Y le digo que cargue de manera inmediata hacia AUX3, sea dato, sea comando, queda en AUX3. Y en este caso dice que está off display, cursor y parpadeo. Y de acuerdo a esta figura, los primeros 4 son 0, luego enseguida es un 1 y luego tengo los 3 bits que nos interesan. Entonces pongo 4 ceros, 1, 2, 3, 4, enseguida un 1 y después los siguientes 3 bits en 0, 1, 2 y 3. Y enseguida que llame a la subrutina, envío comando. La siguiente sería esta. La copio y la pego aquí abajito, 2 puntos. Y puesto que todas estas son parecidas, la copio y la pego. Y ahora estos 3 bits dice que es display encendido 1. Cursor apagado 0, parpadeo 0. Y hagamos la que sigue. Sería esta, lo copio y lo pego aquí abajito. 2 puntos, copio todo esto y lo pego. Y estos 3 bits dice que display encendido 1, cursor 0 y parpadeo 1. Sigue esta,
Lo copio y lo pego aquí abajito. 2 puntos. Lo copio. Lo pego y display encendido 1. Cursor encendido 1. Y parpadeo apagado. Y voy por la última que sería... Pero este último ya lo tenemos aquí. Cuando se hizo la inicialización, lo usamos. Lo voy a quitar de aquí, lo corto y lo reacomodo aquí donde estamos trabajando. Lo ensamblo sin errores. Mandamos a grabar el programa al micro. Oprimo la tecla Z. Le oprimo la letra L desde el teclado y hace el llenado. Ahora bien, si oprimo desde el teclado el 0, dice que el display debe de apagarse y efectivamente se apagó. Si oprimo el número 1, el display está encendido, pero el cursor y el parpadeo están apagados. Oprimo el número 2 y dice que display encendido, cursor apagado y parpadeo encendido. Oprimo el número 3, display encendido, cursor encendido y parpadeo apagado. Obsérvese que el cursor es este. Ese es el cursor. Ahora oprimo el 4 y dice que display encendido, cursor encendido y parpadeo encendido. Le doy una C para limpiar el display y observen la diferencia entre lo que es el parpadeo, que es todo el rectángulo, y el cursor, que únicamente es el guión bajo, por así decirlo. Si le oprimo el número 1, el display está encendido, pero como no tiene nada visible, pues no se visualiza. Si oprimo el 2, está apagado el cursor. Si oprimo el 3, está apagado el parpadeo. Y si oprimo el 4, está el display visible, el cursor visible y el parpadeo visible. Ahora hagamos el procedimiento para que se despliegue un texto sencillo en el display LCD desde el teclado de la computadora y que el micro que estamos grabando sea la interfase. Recuerden que el micro está continuamente escaneando aquí. Vamos a agregar una letra más y lo voy a hacer aquí, que compare de manera inmediata a carácter con la T mayúscula y que brinque si es igual a una etiqueta que yo le quiero llamar escribir texto. Y aquí le voy a poner que la T es mayúscula y que se trata de escribir un texto desde cualquier posición. Copio esta etiqueta y la voy a poner aquí. 2 puntos y enseguida que llame a la subrutina, mismo nombre, guión bajo. Y enseguida RJMP, a previo, scan. Copio esta etiqueta que es la subrutina y la voy a poner hasta el último. 2 puntos y su respectivo retorno. Como en carácter se encuentra en este momento la T mayúscula, voy a limpiar a carácter, clear carácter. Enseguida, algo que ya se hizo en alguna ocasión, le digo que compare de manera inmediata a carácter con 0 y que brinque si es igual a una etiqueta que yo le quiero llamar sin dato, es decir, carácter todavía no tiene ningún dato. 2 puntos. Explico. Ya entramos a esta subrutina. Limpiamos a carácter
En este momento carácter vale 0. Llegamos a esta instrucción y al compararlo con 0, pues vale 0. Si vale 0, entonces que brinque a la etiqueta sin dato. Es decir, carácter no tiene ningún dato y aquí se cicla y está dando vueltas y vueltas continuamente hasta que el usuario presione una tecla en la computadora y en ese momento carácter deja de valer 0 y salta a la siguiente línea. Y esa siguiente línea le voy a decir que me mueva hacia AUX3 lo que tenga carácter, es decir, lo que pulsó el usuario. Y una vez que está en AUX3, pues es enviarlo con esta subrutina, envío dato. Enseguida, una vez enviado el dato, pues que retorne RJMP a siguiente carácter. Copio esta etiqueta y esa etiqueta la voy a poner aquí. 2 puntos. La siguiente instrucción sería que limpie carácter y enseguida se vuelve a ciclar aquí un bucle. Está continuamente dando vueltas hasta que el usuario oprima una tecla. En el momento que la oprima, deja de valer 0 y salta a esta línea, mueve hacia AUX3, el micro lo envía hacia el display LCD y viene la siguiente instrucción que salta a siguiente carácter. Cuando pregunta aquí y el carácter no está vacío, salta a esta línea. ¿Cómo voy a salir de esta subrutina? Cuando yo oprima la tecla Enter. Entonces, después de que dejó de ser 0 y ya tiene un valor carácter, que compare de manera inmediata a carácter con pesos 0D. ¿Y por qué es pesos 0D? Porque si observan aquí en esta figura ya conocida, el retorno de carro viene a darse precisamente en hexadecimal con 0D. Y el retorno de carro pues viene a ser el enter del teclado de la computadora. En otras palabras, aquí es fin de texto y entre paréntesis lo que conocemos como enter. Y una vez que se comprueba que es un enter, que brinque si es igual a fin de retorno. Y esa etiqueta obviamente va aquí. 2 puntos. Repito, cuando está aquí dando vueltas y vueltas y carácter deja de valer 0, la siguiente instrucción que pregunte si es un enter. Si es así, que brinque a fin de la rutina. De esa manera salimos. En el caso de que no sea fin de texto, continúa aquí, envía el dato y siguiente carácter. Ahora, yo quiero que de alguna manera sepa que se está en el proceso de escribir un texto. Y la manera en que lo puedo saber es poniendo fijo al LED azul. Y eso lo hago de esta manera. Cada vez que inicie este procedimiento va a prender ese LED azul. ¿Por qué lo tengo que encender cada vez que inicie este procedimiento? Porque este PB1 forma parte del bus de datos y dependiendo de lo que lleve el bus de datos es como este LED o queda prendido o queda apagado. Para evitar eso, siempre que pase por aquí va a quedar encendido. Ensamblo sin errores. Prendo el micro, mando a grabar el programa al micro y ahora borro la pantalla, oprimo la tecla Z, voy a oprimir la tecla D minúscula, avance de cursor hacia la derecha. Quiero que observen
lo que pasa con este diodo azul. Está flasheando. En el momento que oprimo la tecla T mayúscula, se queda encendido permanentemente y eso es porque entramos en modo de texto. Voy a hacer uso de las letras mayúsculas y voy a poner hola mundo y ahí quedó. Para poder salir del modo texto voy a oprimir la tecla enter y quiero que observen qué pasa con el diodo azul. Empezó a titilar o a flashear como lo programamos. De esa manera nos enteramos si estamos en modo texto. Una R minúscula de retorno a casa o cursor a casa y regresó a la primera posición. Volvamos a hacer el mismo procedimiento. Le doy una C minúscula, limpió la pantalla, le doy un avance de cursor a la derecha oprimiendo la letra D minúscula, le doy ahora la T mayúscula y observen el diodo LED azul se quedó encendido. Y ahora voy a usar las palabras en minúsculas. Hola. Pero algo pasó. Recuerden que la letra A minúscula no la podemos usar porque es exclusiva del micrograbador o del micro maestro. ¿Eso cómo se puede solventar? Bueno, este micrograbador tiene este switch que de un lado dice micro y del otro lado dice UART directo. La solución es poner este switch hacia el UART directo. Y enseguida debemos de quitar este pin de reset y de esa manera podemos escribir en minúscula. No lo voy a hacer para no perder más tiempo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos un proceso de una incubadora en la cual ha fallado en una de ellas el ventilador y tenemos que poner un mensaje aquí en el display, algo así como que la incubadora, la número 3, está fallando y que su ventilador de alguna manera hemos detectado que está apagado. Y para que llame su atención, todo el display está en modo de flasheo. Para ello voy a hacer lo siguiente. Aquí donde me quedé, le voy a decir que compare de manera inmediata a carácter con la letra M. Mostrar texto que está en Program Memory. Y aquí le pongo que brinque si es igual a una etiqueta que ponga en el display un texto fijo. Copio esta etiqueta y la pongo aquí abajito. 2 puntos y ya sabemos que debe de llamar a una subrutina mismo nombre con guión bajo. Y posteriormente a que termine esa subrutina voy a llamar a una subrutina para que no aparezca ni el parpadeo ni el cursor. Nada más que esté encendido el display. Y esa deberá de ser esta. Así es que copio esta, display encendido, cursor apagado y el parpadeo apagado, con el fin de que no aparezca ni el cursor ni el parpadeo. Y enseguida, como todo, que salte a previo scan. Y ahora vamos a hacer esta subrutina. Y la voy a poner aquí. Sus 2 puntos y su respectivo retorno. ¿Qué es lo que va a hacer esta subrutina? Todo el procedimiento para que despliegue un mensaje aquí en el display. Quiero que inicie el texto desde la posición 00, para lo cual cargo de manera inmediata hacia AUX 3 en 0 binario 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits. Y este viene siendo la address 00 del display. Enseguida voy a cargar de manera inmediata hacia el registro Z la parte alta de una etiqueta que se debe de multiplicar por 2 y que le llamo tema 1. Como cargué la parte alta, ahora voy a cargar la parte baja. Y desde luego que aquí sería L debajo. Y enseguida llamo a una subrutina que yo le quiero llamar texto a LCD. Estas tres líneas en algún video se explicó a detalle por qué se tiene que usar el registro Z, que viene siendo el registro 30 y el registro 31. También la razón por la que lo que tenga tema 1 deberá de multiplicarse por 2 y de alguna manera también esta subrutina. ¿Qué es lo que va a contener a tema 1? Esto también se vio en algún video. Aquí pongo tema 1, 2 puntos y enseguida como punto db y entre comillas el texto que vamos a desplegar. Voy a dejar la primera posición vacía y enseguida incubadora espacio número 3. Como este texto debe de tener un fin, ese fin yo se lo voy a dar con el signo de pesos. Este carácter puede ser cualquier otro que no se esté usando para evitar conflictos. Esto quedaría como tema 1, primera línea. Y como tema 2, 2 puntos, punto db, abro comillas, dejo un espacio. Y lo que quiero que escriba en el LCD, ventilador off, el signo de pesos para indicar fin de texto y comillas. Regresando aquí, aquí mandamos el tema 1. Ahora necesito mandar el tema 2, o sea, la segunda línea. Copio y pego. En la segunda línea, la primera posición de esa segunda línea es 40. Entonces, aquí es un 1. Y en lugar de que sea tema 1, ahora es tema 2. Aquí mandamos la línea de arriba y aquí mandamos la línea de abajo a través de esta subrutina que vamos a hacer en este momento. La pego y su respectivo retorno. Dice aquí texto a LCD. Ahora bien, como en AUS 3 ya puse la dirección de memoria y en el registro Z ya puse la dirección de donde va a extraer los caracteres que se van a desplegar en el LCD, hago lo siguiente. Puesto que ya tengo la dirección puesta en AUS 3, lo único que hago es llamar a la subrutina, envío, comando. Con eso mando la dirección 00 de la primera línea. Y enseguida voy a hacer uso de una instrucción para poder extraer lo que tiene Program Memory como tema 1 y la instrucción es LPM, que también ya la vimos. Esta instrucción dice que cargue desde Program Memory hacia el registro AUS 3 lo que tenga direccionado el registro Z y luego que incremente al registro Z para que en la siguiente vuelta tome el siguiente carácter. Una vez que el primer carácter a transmitir al LCD está en AUS 3, vamos a preguntar si ese carácter es un signo de pesos que compare de manera inmediata a AUS 3 con el signo
de pesos, porque en el caso de que sea un signo de pesos, como lo tenemos aquí arriba, significa que terminó el texto. Entonces, si es igual a pesos, entonces que brinque a fin de texto. Y ese fin de texto, pues debe de estar aquí, 2 puntos, y termina esta subrutina. Pero en el caso de que no sea pesos, continuamos aquí. Como el microcontrolador que estamos programando trabaja muy rápido y aquí va a enviar una ráfaga de caracteres, recuerden que el display se toma su tiempo, por lo cual habrá algunos LCDs que sí lo soporten, pero otros no. Por lo cual le voy a dar un delay 4, tiempo suficiente para que el display haga lo que tenga que hacer en lo que nosotros preparamos el siguiente carácter. Este tiempo que estoy poniendo aquí es porque se mandó este comando. Una vez pasado ese tiempo, mandamos el siguiente carácter, que en este caso va a ser envío dato, que fue extraído de program memory. Continuamos aquí. Una vez que hemos enviado ese dato al display, pues tenemos que ir por el siguiente dato, RJMP a siguiente carácter. Copio esta etiqueta y la pongo aquí. 2 puntos. De esa manera, vuelve a ir a Program Memory, saca lo que tenga direccionado el registro Z, lo incrementa para el siguiente movimiento y el valor lo pasa a AUS3. Compara si es fin de línea. Si es fin de línea lo da por terminado, pero si no le da un tiempo y enseguida envía ese dato al LCD. Y así está dando vueltas hasta que finalmente termina y salimos por aquí. Este regreso viene ya sea aquí o ya sea aquí, porque esa subrutina es llamada 2 veces. Cuando ya transmitió la segunda línea, viene este retorno y este retorno me lleva a aquí, ejecuta esta subrutina en donde solo deja encendido el display y finalmente salta a previo scan. Ahora veamos el flasheo. Para el flasheo lo voy a poner aquí. Le digo que compare de manera inmediata a carácter con F minúscula de flasheo. Y aquí le voy a poner flasheo LCD on y off. Y si es igual a F, pues que brinque si es igual a la etiqueta display on off. La copio y la voy a poner aquí abajito. 2 puntos. Que llame a la subrutina mismo nombre guión bajo. Y una vez terminado esto, que salte a previo scan. Hagamos ahora esta subrutina. Esta subrutina la voy a poner aquí. 2 puntos y su respectivo retorno. Para que este flash se llamar a una subrutina que apague el display, que apague el cursor y que apague el parpadeo. O sea, hace esta. La copio y la pego aquí. De esa manera, off display. Se apagó el display. Enseguida le voy a dar un tiempo para que ese display se mantenga apagado, que cargue de manera inmediata hacia AUS 78 y luego que llame a delay. Una vez que el display estuvo apagado por un cierto tiempo, ahora quiero que encienda el display, pero que no encienda ni el cursor ni su parpadeo, que sería esta subrutina. Display encendido, cursor apagado y parpadeo apagado. Lo copio y lo pongo aquí. Y enseguida, lo mismo que se hizo aquí, le damos un tiempo
de encendido. Pero ahora, en lugar de ser 78, le voy a poner 124. Como el display debe de estar continuamente prendiendo para que se vea el flasheo, de alguna manera todo este proceso debe de estar continuamente repitiéndose hasta que yo presione de nueva cuenta la tecla F y salga de esta subrutina y se acabe el flasheo. Entonces pongamos aquí, comparo de manera inmediata a carácter con la F, con la misma que entramos a esta subrutina, y que brinque, si no es igual a F, con la etiqueta continuar el flash. Y esta etiqueta la voy a poner aquí, 2 puntos. Pero como de antemano, para haber entrado a esta subrutina carácter valía F, pues tengo que limpiar aquí precisamente a carácter y quitar esa F de carácter. De lo contrario, cuando llegue aquí, pues lo iba a dar por terminado y el display no se iba a ver el flasheo. Explico. Limpiamos el carácter que tiene la letra F. Enseguida apagamos el display, le damos un tiempo de apagado, encendemos solamente el display, le damos un tiempo de encendido y comprobamos si se ha pulsado la letra F. Si es así, termina esta subrutina. Ensamblo. Al ensamblar me sale que esta etiqueta está duplicada y efectivamente abajo la tengo duplicada. Y eso se resuelve guión bajo aquí y ensamblo sin errores. Apago el micro, prendo el micro, mando a grabar el programa, oprimo la tecla Z, oprimo la tecla M como se dijo y oprimo la tecla F. Ahí está flasheando. Para poder salir de ese flasheo, vuelvo a oprimir la tecla F y listo. Eso es todo. Le doy limpiar, retorno a casa. Recuerden que el cursor no se ve por la instrucción que se puso, pero si le doy llenado L, pues aparece todo.